Hola amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es el espacio La Otra Caja de Pandora. Como saben, cada semana, donde los autores comentan y muestran sus trabajos de fotografía y fotoperiodismo. Ahora, recordamos la frase del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Él nos dejó esta frase: si queremos que todo siga como está, hace falta que cambie todo. En nuestra experiencia, en cada nueva elección política se cambian de autoridades, pero todos, diríamos lamentablemente, con las mismas o peores mañas. Apelo a la frase para contextualizar parte de uno de los temas que es objeto de comentario con nuestro invitado. Él fue objeto de una detención por seguridad del Estado este último domingo 4 de agosto, cuando hacía sus labores periodísticas a propósito de Expo Amazónica. Esto sucedió en Madre de Dios. Esta cobertura es a propósito de un informe de la Contraloría de la República. Este amedrentamiento al periodista, que es nuestro invitado en esta edición, se da con conocimiento del actual gobernador regional Luis Otsuka Salazar. Decimos que es por su conocimiento porque los efectivos que intervinieron e intentaron requisar al periodista, su equipo de trabajo, eran efectivos policiales que conforman el cuerpo de seguridad o resguardo de esta autoridad, de esta primera autoridad de la región de Madre de Dios. La frase y el acoso policial al periodista, como le digo, nuestro invitado, me hizo hurgar en mis archivos, a pesar de que haber transcurrido de estos archivos ya 21 años atrás. Son fotos que los vamos a compartir y en que podemos, digamos, resumir o colegir que efectivamente nada ha cambiado. Casi como nos lo había anunciado la frase que recordamos. Es decir, continúa la minería informal, avanza la tala ilegal de árboles y comercialización de maderas, la falta de obras públicas como puentes, carreteras, exponen al peligro a la población que necesita trasladarse por temas laborales, económicas o de salud. Llegar a las diferentes zonas de la región de Madre de Dios en tiempo, digamos, lo más breve, no es posible sino a través de vuelos. Si no se tiene la suficiente economía, entonces se tiene que viajar, ya sea por tierra o por río, o en todo caso, tramos por carretera, tramos por río. Hay que ampliar un poco esto para que ustedes tengan una idea de lo que sucede en Madre de Dios. Hay que notar que en los vuelos la prioridad no es precisamente el boleto de pasajero o de pasajes. La prioridad son los envíos, las encomiendas, que en peso significan mayor ganancia para la línea aérea. Pero, ¿cómo es eso? Ustedes dirán, ¿qué sucede? Les aclaro, las encomiendas son oro, que en volumen y en peso es más rentable en cada vuelo, ya que ocupa, digamos, menos espacio y significa en costo más dinero para las agencias. El camión que ven en modo lancha, vamos a decirlo, va río abajo, con destino o trata de llegar a Mazuco. Y la siguiente foto es una camioneta que cruza el río, diríamos, en modo bote. Está yendo desde Mazuco hacia Huaypetue. Obviamente tiene que cruzar y exponerse en estas condiciones a falta de puentes en el que podrían garantizar la seguridad de ese
transporte, ese traslado, de ese viaje. Pero es así. Y tal como van a ver en la conversación, nada ha cambiado. Estas fotos datan de hace 21 años, porque son del año 2003, en enero del año 2003. En el año 2003, en que se hicieron estas fotos, Guaypetue era todavía un poblado menor. Ahora es uno de los distritos que conforman el Manu, uno de los 4 distritos. Si mal no recuerdan, o si intentan y hacen un esfuerzo de recordar o revisar secuencias de anteriores programas de su programa, La Otra Caja de Pandora, verán que nuestros invitados nos mostraron estos mismos lugares con intervenciones policiales, con reportajes, como La Pampa. La Pampa es el enclave de la minería ilegal en esta zona de Madre de Dios, que ha sido objeto de varias intervenciones de desalojo, pero esta zona es bastante extensa y de ahí que resulta muy difícil, digamos, de alguna manera, el desalojo sea eficiente y una erradicación definitiva. Es muy compleja la situación. Diríamos que La Pampa, a modo de referencia contextual, es la punta del iceberg, aunque en pequeña escala, porque sucede lo mismo en las riberas de los ríos, casi en toda la selva. Por supuesto que no es evidente en esa dimensión como nos lo muestran o nos mostraron los reportajes anteriores que compartieron con nosotros nuestros invitados. Continuemos con nuestro invitado. Él vio para su vida la fotografía después de haber iniciado sus estudios de Derecho, con el que no se sentía completo. Desde Madre de Dios nos conectamos con Paolo Peña Ayauca. Hola amigos, este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad nos conectamos con un comunicador en ciernes, que aún le falta un año para egresar, pero la ejerce sin duda como toda, digamos, toda generación que se ha formado en una sociedad tan moderna. Además de haber estudiado Derecho, él ha abandonado, me dice, el Derecho por la fotografía. Ya ha estudiado el Centro de la Imagen y ejerce el fotoperiodismo, y en lo fundamental es un comunicador social, creador de contenidos, y trabaja con ONGs. Él nos hace referencia, nos contará cómo es esa experiencia desde Madre de Dios. Para quien no lo conoce, él no solamente es, digamos, fotoperiodista para un diario local, digo local en el sentido de Lima, pero se distribuye a nivel nacional, que es el diario La República. Además ha sido colaborador o me imagino que eventualmente cuando requiera las agencias también recurrirán a él como periodista local, y en este caso ha tenido experiencia con la agencia EFE. Me imagino que tendrá y esperemos que tenga con otras agencias. Pero estamos hablando con Paolo, hay varios Paolos, pero es Paolo Peña, desde Madre de Dios. Bienvenido a este programa, Paolo. Wow, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, más que todo, y saludar a tu público. No, nada, como digo a todos, no hay nada que agradecer, pero nos vamos a mutuo agradecer por tu entusiasmo de querer mostrar, comentar tu trabajo y sobre todo, creo yo, presentarnos ante la comunidad, tanto, digamos, fotoperiodistas, como también las que suelen visitar ese tipo de, digamos, de podcast. Hay desde estudiantes hasta, digamos, hasta nostálgicos que viajan en el mundo y son peruanos, y a través de este programa tienen la oportunidad de ver parte de la realidad que se reporta a partir, digamos, de la naturaleza del programa, que esto es, en parte fundamental, fotoperiodismo.
Pero eso no deja de que la producción fotográfica en estos tiempos, como recurso de comunicación, fluye a través de diferentes soportes, además del concepto clásico del fotoperiodismo, digamos, de diarios impresos o revistas. Hoy todo el mundo sabe que un recurso inmediato y tal vez doble riesgo, precisamente por su naturaleza, es la comunicación vía redes. Y Paolo utiliza también, he revisado su página Facebook, ¿no? Y también cuelga material que él ha cubierto en diferentes momentos, cosa que también lo vamos a compartir. Pero Paolo, tu elección de fotografía, está claro que has querido estudiar comunicación, o mejor dicho, has querido estudiar derecho, pero dejaste y decidiste por la fotografía. Eh, ¿Cómo así? Digamos, porque yo entiendo así, intuyo. He tenido oportunidad de estar en Madre de Dios en diferentes circunstancias, pero sin duda es una riqueza visual enorme, ¿no? Enorme no solamente por la naturaleza, sino por la forma de vida de la ciudad y la posibilidad de adentrarse en las zonas más alejadas y poder, digamos, de alguna manera ser vocero involuntario de cosas que suceden y que a veces les es imposible llegar a la ciudad, ya sea por la economía o por la forma de transporte que hay ahí, ¿no? Lo que había olvidado, discúlpame, es que Paolo ha trabajado, y me imagino que seguirá con los contactos con el gobierno regional, cosa que le permite o le ha permitido recorrer aún más, digamos, las diferentes regiones de Madre de Dios. Me imagino, como siempre, las comunidades más alejadas, con diferentes motivos, ¿no? Cuéntanos primero cómo es que decides abrazar la cámara en vez del manual de leyes. Juan, en alguna época creo que yo cuando cursaba el colegio ya estaba por tercero o cuarto de secundaria, yo de alguna forma me había vuelto como el fotógrafo de la promoción, por así decirlo. Me acuerdo que esa época teníamos las cámaras Kodak con el rollo de 35 milímetros. Yo creo que era el único que me gustaba retratar a mis compañeros, ¿no? Más que retratarme a mí, me gustaba contar la historia y hacer un tipo de narrativa, por así decirlo, eh, aprendida o lo que más o menos me salía para que la gente pueda llevar recuerdos. Y luego de eso, acabé el colegio, me fui a estudiar en Lima, a la San Martín, la Universidad de San Martín, estudié Derecho. Me gustó mucho el Derecho, era muy bueno en el Derecho. El detalle es que no me sentía completo, ¿no? Es como que sentía que me gustaba la carrera, pero no era algo que yo quería como para mi vida, ¿no? O sea, no lo veía como un estilo en mi vida a futuro. Entonces fue ahí donde conocí el tema de algunos fotógrafos que miraba y comenzó a llamarme la carrera de fotografía. Yo, como te digo, yo no soy natural de Madre de Dios. eh, Mi familia, todos somos de Lima, pero por temas laborales, como muchas familias en el Perú, emigramos, ¿no? De alguna forma a regiones por temas laborales. Más aún así, yo me considero madriocense y todo, y la gente de esa época siempre salíamos a Lima a estudiar, ¿no? Como se sabe, te vas a Lima nuevamente a buscar un mejor progreso. Entonces, no sabía que en el Perú había la carrera de fotografía. O sea, pensaba incluso irme hasta Argentina. Y cuando escuché de esta escuela de fotografía en Lima, averigüé todo, quise estudiar la carrera, estudiar fotografía, lamentablemente no es caro, o sea, no, digo, no es barato, mejor dicho, o sea, es una carrera que tiene un costo, ¿no? Y le interesó al director de la carrera más aún que yo estudiara ahí, porque yo venía de una región donde él había hecho un proyecto hace poco, yo me acuerdo en esa época, él me contaba de un proyecto que había hecho en la Amazonía, y él me decía, tú conoces esto, lo que yo necesito, y tú puedes, este conocimiento tuyo, pasarlo al tema de la fotografía, y puede salir cosas muy, muy interesantes. Y así fue el que me metí en el mundo de la fotografía, ya desde un plan de estudiantil al lado profesional, ¿no? Y me preguntabas por el tema del gobierno regional.
Sí, en mi experiencia laboral he podido ser el fotógrafo del gobernador de aquí de la región de Madre de Dios y las accesibilidades que te da acompañar a la primera autoridad de la región te lleva a conocer diferentes comunidades aquí, ¿no? En Madre de Dios, ¿no? He podido conocer las comunidades de Tayacome, Yomibato, o sea, son comunidades que para llegar desde Puerto Maldonado hasta ahí, si quisiera seguir en río, sería entre 4 o 5 días de surcada de río, ¿no? Pero como ibas con la primera autoridad, con ministros y autoridades del gobierno central, o sea, podías ir en 1 hora y media en helicóptero llegar hasta la zona y conocer esas historias magníficas de esos lugares que a veces, como bien se dice, son lugares muy alejados donde a veces el Estado no llega. Creo que lo fundamental, algo que he sentido en estas conversas, por ejemplo, con Jero González, ¿no? Esa pertenencia natural que le permite establecer no una relación, sino no notarse extraño y ser parte de la comunidad. Y por lo tanto, la posibilidad de captar el imaginario local es bien potente, ¿no? O sea, la soltura de sus personajes y la semblanza que fluye con tal naturalidad digamos, admirable, tanto porque no solamente maneja la técnica de la fotografía, sino que él mismo es de ahí. No, creo que la frase no es de ahí, ¿no? Creo que no, creo que muchos podemos ser del mismo lugar y en verdad no tenemos mucha identificación con él, ¿no? Siempre estamos mirando fuera, ¿no? Estamos mirando y somos muy extraños. A veces siento algunos colegas también que son una suerte de apátridas en su mismo lugar, porque siempre están pensando en otro lugar, ¿no? Y no valoran los pequeños detalles, grandes detalles cuando tú lo logras captar, ¿no? Cuando puedas hacer un relato, en este caso, de fotografía, ¿no? Sí, verdaderamente. Eh, la fotografía aquí en Madre de Dios, o sea, me ha llevado a conocer grandes historias, o sea, eh, he podido entrar a zonas peligrosas, por así decirlo, tipo la minería informal, que hay bastante Madre de Dios, ustedes saben, el tema de la pampa, el tema del trata de personas, y he entrado en operativos grandes donde bueno, muchas veces, el ímpetu por tener la mejor foto a veces te gana y que como otras que he podido conocer en zonas de reserva, ¿no? A comunidades, a gente que me contaba sus historias, sus vivencias aquí de la región y eh, te das cuenta cuán rica es la selva misma, ¿no? Para poder retratarla. Entonces, yo en todos los años que llevo aquí nunca he podido, o sea, terminar o cerrar brechas, por así decirlo, de terminar de contar tantas historias, ¿no? Porque en esos últimos meses, por ejemplo, conocí a una comunidad que nunca había ido, que se llama una comunidad de infierno, que está tan cerca aquí. Y esta comunidad ha ganado grandes premios solo últimamente por el tema de conservacionismo y tema de plantaciones de cacao. Entonces, pero hay tantas historias que, que a veces uno quisiera poder mostrarlas, pero el tema es que falta tiempo y falta también interés nacional, ¿no? Falta interés nacional porque esto salga afuera y se pueda mostrar, ¿no? Como se dice, hay una vitrina o lugares para poder, gente que se interese en estos temas. Paolo, ¿tú has sentido alguna incomodidad con los reportes que hacen los enviados especiales de diferentes medios cuando hay un evento que toca fuertemente la identidad de Madre de Dios como personas locales que manejan sus temas o las agencias? Con las agencias he podido entrar básicamente al tema de minería, el tema de minería que estaban entrando en zonas de reserva. Aquí en Madre de Dios, por la zona de La Pampa, hay un tema o sea, era una comisión que nos mandaron desde DF, porque estaba entrando en una zona de reserva que estaba como 30 40 hectáreas, y ya habían entrado, y fuimos en un operativo con el Ejército, la Policía Nacional
Eh, Llegaron tres periodistas de EFE y era el fotógrafo encargado para hacer esto. Y el operativo empezaba a 2 o 3 de la mañana. Claro, Teníamos que salir 1 de la mañana desde Puerto Bananao hasta la zona y la zona caminar como 8 kilómetros en medio de la selva. claro. ¿Para qué? Para que no nos puedan identificar las seguridades de la Pampa, por así decirlo. Eh, las fotos salieron para F como medio internacional. Obviamente hay material que F no lo muestra, ¿no? O sea, son cosas de ellos, ¿no? Los derechos de ellos, ¿no? Pero sí, 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 fue interesante haber podido Sí, ingresar con ese medio. sí, eso nos has compartido y lo vamos a mostrar. Pero mi pregunta iba más en el sentido de si tú te sentías de alguna manera, no que te sentías, sino de alguna forma, ves que algunos de estos reportes que hacen otros periodistas están certeros, se acercan o son muy interesados en los sesgados, vamos a decirlo. Eh, hay periodistas que han podido llegar acá, que han hecho muy buenos reportajes, muy buenas fotos. Por ejemplo, he visto una vez un reportaje de Marco Garro, que justamente ahorita está en tendencia a nivel nacional por una exposición que hizo un proyecto en La Pampa sobre el tema de trata de personas. Unas fotos muy perfectas y que te decía prácticamente lo que sucedía en esos crostibares, por así decirlo. Me pareció muy explícito, un, o sea, una serie bien completa que te narra lo que en verdad sucedía. Después sí he visto otros reportajes de otros fotógrafos que, tipo, como tú mencionas, era un poco sesgado, ¿no? Como que no te mostraba la realidad, por así decirlo. Y otros colegas con que hayas compartido aulas en la formación de fotografía, ¿con quiénes estudiaste en el Centro de la Imagen? En el centro de imagen tuve el honor, en mis compañeros de promoción Ah, fue un compañero que trabajó para Diario Perú 21, que no sé si escuchaste su caso, en una de las comisiones que hubo esa época recibió un proyectil en el ojo y lo perdió. Y su caso fue televisado y todo, aunque sí lo operaron en Estados Unidos, eh, se fue a Europa a vivir. Él era uno de los más talentosos de mi época y mi promoción, por así decirlo, ¿no? Después fui alumno de Solange Lund, que es una fotógrafa artista ya egresada del Centro de la Imagen que radica en Canadá actualmente. Una profesora súper capa en lo que enseñaba. Después, promociones míos, fotógrafos que han salido, y que se vean el tema fotoperiodístico, no hay muchos. Porque casi todos los del Centro de la Imagen se han dedicado al tema de fotografía artística, fotografía de moda, fotografía publicitaria y demás. Porque más o menos la misma carrera los lleva para eso, ¿no? El estilo del Centro de Imagen los lleva a meterse en esa rama. Son muy pocos fotoperiodistas que yo conozca del Centro de Imagen que hayan salido. Algo como te digo, Atos, ¿no? Atos sí se hizo conocido. claro, porque Ato ya estaba ejerciéndolo, ¿no? Además, ahora él está, yo sé, está en España. Eh, y esa experiencia me interesa saber en el sentido de que tú cómo percibías, cómo ellos perciben esta atmósfera de la selva, ¿no? No se acercan al nivel digamos, de identidad cultural que fluye en la vida de las comunidades nativas, ¿no? O sea, que tienen un tipo de ancestral, conocimiento ancestral sobre el manejo de su entorno, sobre su ecología, en fin. Hay todo un método ya disciplinado que un extraño seguramente le va a parecer raro. Eh, en las comunidades nativas, o sea, sí hay todo un tema para ingresar, ¿no? Porque primero por sus clases, su cultura y demás, ¿no? Todo un temita de llegar a conocerlos, de llegar a prácticamente mimetizarte con ellos, ¿no? Es sumamente interesante, por ejemplo, compartir con ellos desde su llegada, ¿no? Desde la llegada que te dan. Siempre en las comunidades
más alejadas de Madre de Dios, siempre te van a recibir con el famoso masato, ¿no? Masato que te integra y esto, y de por sí lo tienes que, que tomar, porque es una forma de que te sientes a gusto con ellos y demás. Después de su cultura misma, cómo conviven, cómo comienzan, cómo te sonríen. Ellos, por ejemplo, muchos fotógrafos, cuando yo veía que llegaban a Madrid para retratarlos, pensaban que ellos eran huraños y demás, ¿no? Y ellos al contrario son curiosos, son accesibles, son modos para que ellos tipos ganen tu confianza. Eh, He podido una vez quedarme a dormir en una zona de campamento de ellos. He podido compartir más o menos cómo ellos tienen estas, no sé, creencias, porque en la selva existe varios mitos y su cosmovisión que ellos tienen, eh, donde ellos, por ejemplo, en la noche soplaban el tabaco para ahuyentar a los espíritus, porque ellos saben que en la noche ya los espíritus del punche, lo de mama o demás, entonces tú comienzas a querer tipo eso, retratarlo y ellos te, te, a- te llevan más allá, o sea, de lo que tú crees que estás mirando, ellos te invitan a que conozcas más. Y eso me parecía sumamente interesante. Te llevan a la orilla del río, te muestran más o menos cómo es su sentir, su forma de vivir. Eh, Eso fue una experiencia en Madre de Dios, aquí en una comunidad que fuimos, fue muy interesante. Lastimosamente por temas de laborales solamente estuvimos una noche, pero qué increíble, o sea, qué increíble poder haber podido retratar eso. Lo que comentas me hace pensar, no digo los contrastes o sus equivalencias en términos de creencias, en términos culturales. El andino cree en el Apu, ¿no? El Pachamama, la tierra. Y el selvático es el río, el agua y la tierra, el bosque, ¿no? Porque el cerro, la montaña como tal, ¿se percibe o no? ¿Cómo se percibe la montaña? Acá es distinto, es que acá en Madre de Dios, por ejemplo, acá no hay montañas, mira, acá todo es plano, y acá lo que más miedo da es el tunche, ¿sabe? Que hay aquí en Madre de Dios, el famoso tunche, el chuyachaki, que por ejemplo, que cuando a veces tú no eres de la zona y estás teniendo este tipo de caminatas largas en trochas, pues, en la media Amazonía, y que, tienes que ir con un guía que no, o sea, no necesariamente es un guía de profesión, sino un guía que conozca la zona, una persona preparada, porque el Chuyachaki te puede hacer perder en medio de la selva, ¿no? O sea, es el famoso Chuyachaki que estás con un amigo, das la vuelta y tu mismo amigo es tan idéntico a él, estás caminando, lo sigues y cuando te das cuenta ya te perdiste en la selva y muchas personas se han extraviado así, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando en temas periodísticos nos metíamos para ese tema de operativos y demás, cualquier cosa que se veía adentro. Ahora último que había un narcotráfico, hay bastante narcotráfico en la selva. Entonces, siempre se contrata a personas de la zona, comuneros o nativos, que sean los guías que te puedan llevar hasta la zona. Es por un tema de precaución siempre. La selva es mucho respeto, mucho respeto. Sí, 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 me consta en el sentido de, no sé, pues puedes estar caminando aparentemente que es plano y de repente en el siguiente paso puedes encontrar un vacío, un precipicio, ¿no? O, o que estás con tremendo frío y de repente se abre un claro y hay temperatura distinta, pero no. Sí, pues. Sí, sí, sí. ¿Y tu pasión hacia la fotografía a partir de esta iniciación desde el tiempo escolar? Pero lo que no me ha quedado claro es que cómo es que te acercas a la cámara, cómo es que te vuelves a un fotógrafo, digamos, tempranamente de la edad escolar, cómo es que agarras, qué es lo que te llama la atención para empezar a hacer esas fotos? La atención que me llamaba siempre era que yo siempre veía fotos y no me gustaban cómo hacían las fotos. O sea, tipo, por así decirlo, la estética, ¿no? O la composición, por así, si lo quisiéramos decir. No me gustaba cómo lo hacían. Entonces, como no me gustaba cómo lo hacían, yo quería hacerlo mejor. Entonces, y quería que salga bien.
Entonces fue ahí donde yo mismo me metí a querer hacer las fotos. Y por eso mi papá de esa época me dijo, ¿tienes que comprar una cámara? Y mi papá justo se iba de viaje a Tacna. Y me compré una cámara, me acuerdo bien, era una Nikon FM10, FM20, no me acuerdo qué modelo, que tenía el rollo de 35. Y comencé, esa época no había YouTube, ¿no? Comencé a aprender ahí con un fotógrafo que había acá en la región de estudios, cómo se trataba el rollo, cómo y demás, y la técnica lo comencé a ver viendo trabajos de fotógrafo, exactamente. Y ahí, como te digo, ¿no? Comencé a ser el fotógrafo de la promoción, porque prácticamente al final cuando yo acabé el colegio, yo era el único de mis compañeros que yo tenía los negativos y casi todas las fotos del viaje, de la fiesta y de los paseos, ¿no? Entonces, así hasta ahora. Entonces, ahí es donde me despierta el tema del interés por la fotografía. Eh, y ya, pues, ¿no? Y de ahí viene ya el centro de imagen, años después. Este es su programa La Otra Caja de Pandora conversando con Paolo Peña. Él se conecta desde Madre de Dios y yo estoy en Lima, Santa Patricia. Ahora vamos a empezar a compartir algunas imágenes que generosamente nos ha enviado Paolo. Y vamos a empezar con una historia que él hace, como él dice, en realidad es para una agencia de noticias. Cuéntanos, Paolo, ¿qué estamos viendo? Juan, mira, esto es básicamente un trabajo que se hizo para la agencia EFE. Me mandaron a cubrir la migración de haitianos que estaban ingresando por la frontera de Iñapari a Perú. Eh, Me indicaron que tenía que estar 3 de la mañana en la ciudad de Iñapari. De un día para otro fue. Y en contexto me dijeron, mañana está llegando un conjunto de haitianos, más o menos eran como 300 a 400 haitianos entre mujeres, hombres y niños, y que querían cruzar a Perú. El detalle en esta época era que justamente estábamos en la época fuerte del COVID, ¿no? Y por razones de la Cancillería y demás, era imposible que ellos darles refugio o algo así. Entonces, ya cuando ellos habían cruzado el puente internacional de Brasil a Perú, ellos eh, la policía del tipo los quiso como que retenerlos, ¿no? Indicarlos que no podían ingresar al Perú por un tema de salubridad internacional y temas del Estado. Y ahí fue, en 20 minutos hubo una confrontación de aquellas, iniciando, calentándose desde el lado de los haitianos los humos, comenzando a insultar en sus idiomas, en inglés, en francés, y la policía comenzó a ejercer fuerza. Al final cayeron desmayadas mujeres embarazadas, los niños se desesperaron, un tema de bastante tensión, ¿no? Entonces, yo necesitaba graficar prácticamente lo que estaba pasando ese día. Consulta. La, veo que algunas de las haitianas tienen como una polvo o algo en la nariz. ¿Era alguna Sí. prevención del COVID o qué cosa era? No, era el tema del COVID, era el tema del COVID básicamente. No hubo, o sea, al final no hubo un tipo de uso de la fuerza, eh, por así decirlo, de la policía donde pudieran hacerles daño o algo así. Sí fue bastante limpio el tema de la policía, solamente que el motivo era que no podían ingresar al país, no había una orden directa desde el gobierno, ¿no? El tema es que la, la mujer embarazada comenzó a sentirse mal, tuvo un tipo de preaborto, por así decirlo, la condujeron a la posta. Al final eran como 4 mujeres embarazadas que se pusieron mal y demás. Eh, yo recuerdo que ese conflicto habrá iniciado 10:30 de la mañana y terminó 3 de la tarde. Al final del conflicto trajeron ómnibus del Estado y volvieron a conducir a Brasil, cruzaron mediante el puente internacional, indicándoles que ellos estaban en Brasil desde hace meses y el país
por lo cual, o sea, Brasil lo tenía que seguir dándole registro, ¿no? No podían dar ese acceso al país, a Perú. Sí, sí. Y para los que están viendo, para que tengan una idea, de dónde estás, Madre de Dios, ¿cuántas horas de viaje necesitas hacer para llegar a la frontera a este punto? Desde Puerto Maldonado, que es la capital, hasta la última ciudad fronteriza con Brasil, Iñapari, son exactamente 3 horas de viaje en carro hasta allá. En 3 horas estás en la última ciudad y solamente desde la Plaza de Armas de Iñapari está a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro está el puente internacional. Entonces el puente internacional ya estás en Brasil, sí, Sí, básicamente. sí, efectivamente. Sí, Y sí. hasta ahora, y la última vez que he ido a la zona, en realidad, la zona brasileña era en realidad mejor calidad de vida que la zona peruana, ¿no? Ahora no sé cómo estará. Discúlpame, Juan, no te escuché, ¿puedes repetirlo, por favor? Te decía que yo recuerdo cuando estuve por ahí, igual por inundaciones, por temas, veía Ujú. que Iñapari era bastante limitada en vida urbana, o sea, infraestructura limitada, y el lado brasileño era más desarrollado y mejor calidad de vida. ¿Me copias? Sí, es verdad. Sí, te escucho, te escucho. El lado brasilero, eh, comparando con el lado peruano, tiene un tipo de desarrollo mucho más emergente, más moderno, se mira, ¿no? En la construcción y demás, ¿no? Eh, y sí, pues sí, sí, sí. Como después la gente cosa cuando viene a Iñapari o quiere visitar Brasil, dicen, no, o sea, cruza la frontera y es 10 15 años de modernidad que nos lleva el país vecino, ¿no? Claro, porque es una invitación literal de lo que hace el gobierno brasileño, los gobiernos brasileños en su política fronteriza, ¿no? Los peruanos somos bastante desatendidos en ese sentido. Cualquiera, si yo viviera en Iapari, preferiría vivir en el lado brasileño, ¿no? Sí, pues, y no, y es verdad, muchos peruanos, eh, o- mira, el tema de Brasil y Perú es, el tema bilateral es bien anecdótico, porque muchos peruanos, o sea, tienen DNI y todo, y viven en Yapari, pero ellos, su lugar de trabajo y todo su tema social, por así decirlo, es al frente. Solamente, o sea, vienen a dormir a Iñapari y de muchos brasileros es igual, o sea, ellos son brasileros y demás, pero tienen negocios acá en Iñapari. O sea, es un tema bilateral bien anecdótico contigo. Seguimos viendo el material de Paolo. Vamos. A ver. ¿Esto es en Madre de Dios o dónde es? No, esto fue el año pasado en Lima, en la época de las huelgas contra la actual presidenta del gobierno. ¿Qué es lo que pasó? Justamente estaba yo por Lima por un tema que también quería hacer unos estudios más allá. Y el detalle es que cuando comenzaron las huelgas fuertes el año pasado, si no me equivoco, en marzo, abril, justo ahí en Madre de Dios, la huelga se hizo bastante fuerte, pues, porque en el tema de ingreso de Cusco para Madre de Dios, tú tienes que pasar por La Pampa, que es la interoceánica, ¿no? Entonces, eh, la gente de la minería había cerrado el ingreso a Madre de Dios. Y si cierras el ingreso de la interoceánica a Madre de Dios, o sea, Madre de Dios no tiene ingreso de fruta, víveres y todo lo que es de primera necesidad. Entonces, el único ingreso que tendría Madre de Dios sería por el lado de Brasil, pero el costo de vida es mucho más alta y también por el Bolivia, ¿no? Entonces, se hizo muy fuerte el tema de aquí, paro aquí en Madre de Dios, por lo que me indicaron desde un medio que estaban llegando representantes de La Pampa, que eran como 200 o 300, a Lima. O
estaban llegando y que ellos exigían el tema de la renuncia de la presidenta y demás. Y entonces nosotros como periodistas nos llamó la atención porque la zona de La Pampa, primero, o sea, es la primera vez que yo entendía que a ellos les interesaba el tema político, ¿no? Porque ellos muy por el fondo tenían un tema que era otro tipo de agenda, ¿no? Que era el tema de pedido de que La Pampa se a un centro poblado, que era otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, pero aún así ellos tipo apoyaban el tema de la huelga ahí en Lima y todo, y para ser mineros, 200, 300 mineros que se muevan hasta la capital, era, era bastante curioso, ¿no? Porque mover tanta gente, con qué dinero y con qué y de dónde, ¿no? Entonces, eso era para nosotros los fotoperiodistas y periodistas, era era la nota curiosa o lo que nos llamaba la atención. Esta es en la Plaza San Martín de Lima. La Plaza San Martín. Es el mismo, los mismos pobladores, me dice, ¿no? Sí, De de Madre de Dios. Dios. Ujú. Pero la zona, ¿cómo se llama? Se dice La Pampa, todo, pero tiene un nombre. La zona se conoce como La Pampa, pero esto pertenece a la provincia o al Inambari. O sea, en Madre de Dios tenemos tres provincias. Una es Tambopata, Tahuamano y el Manu. Entonces esto viene de la zona de Tambopata, pero la zona es Inambari. Todo ese Vale. es Inambari, ajá. Y toda esta zona donde está actualmente La Pampa es la zona de reserva. eh, Así se le dice. Bueno, lo que sucede usualmente en los afectados, además de los manifestantes, son los colegas, ¿no? Sí, ese día a un colega le dieron un perdigón en la pierna, si no me equivoco. Y aquí tú estás con algún mecanismo de protección, chaleco, casco o a capela. Sí, ese día todo empezó en la Plaza 2 de Mayo y en sí mi trabajo era cubrir la 2 de Mayo hasta el ingreso a Grau y el ingreso a Grau a la Avenida Bancay y ahí terminaba mi trabajo con el tema de la minería, ¿no? Con la gente que había de la minería. Pero el detalle es que me ganó la curiosidad porque, te soy sincero, nunca había cubierto un tema de enfrentamiento entre dos partes y tema político, menos en la capital. Entonces me ganó la curiosidad y como tengo bastantes colegas fotoperiodistas, Aldair Mejía eh, y demás, Paulo Aguilar de EDF, o sea, periodistas ya, fotoperiodistas consagrados y que ya conocen esto, me han dicho, Paolo, llévate todo lo que tengas en tema de seguridad, máscara antigas, chaleco, zapatos especiales, protector y demás, y seguridad para tus equipos, me dice, porque acá sí te vas a ganar. Entonces me quedé a cubrir ese tema del enfrentamiento que duró hasta las 8:30 de la noche más o menos. Sí, de hecho que es una no solo buena experiencia estar ante un evento, no solamente de conflicto, sino cualquiera donde Sí, hay participación masiva. Y además si hay enfrentamiento entre digamos en este caso, la policía exactamente. contra los manifestantes, ¿no? Porque también hay casos de que sea solamente Exacto. una marcha pacífica, solo crean caos en el transporte y no hay enfrentamiento, y como que no pasa nada, pero digamos que lo bueno sería que no suceda nada de esto y que la sociedad y el país tenga una vida más, ¿cómo se dice?, más negociada en otros niveles sin llegar a afectar en términos de violencia o económica a los diferentes sectores, ¿no? Exactamente, Juan, exactamente. Pero ese momento, todo está caldeado en el país. A mí como madre docente, me interesaba mucho el tema de cómo si esto se iba a solucionar, ¿no? Pues porque, por una parte, Lima estaba en un caos,
Madre de Dios, estaba como 20 o 30 días sin que ingrese ningún carro de los que traen víveres a Puerto Maldonado. El balón de gas se había disparado en 365 soles, más o menos, creo. O 380 iba a costar, creo, el balón de gas en su momento en esto. Y la gente de esta zona del país reclamaba que el gobierno haga algo, porque prácticamente se estaba viviéndose la gente de comerte arroz, yuca y plátano, y era un tema que a nosotros los madrecenses no nos queríamos alguna respuesta, ¿no? Claro. Esto ya es en la zona que comentamos de origen, en la zona de La Pampa, ¿verdad? Esto es en la zona minera. eh, para graficarte, esto fue con el gobierno regional, exactamente con el gobernador, donde llegamos con helicóptero, pero para brindar ayuda. El poblador que ves cargando víveres de ayuda prácticamente fue después de una inundación. Hay que recordar que en estas zonas de acá es rápido cuando hay unas lluvias torrenciales. Toda esta zona que ves llena de piedras sube 2 o 3 metros y se inunda. Y la gente en su desesperación, si es que el agua ya llega más alto que sus niveles de su casa, se trepan a los árboles hasta que alguien los venga y los venga a ayudar. Algo así es. Sí, bueno, esta es la vista panorámica de cómo ha sido contaminada o depredada la zona. Y aún hay más, ¿no? En estos últimos años, Juan, la agencia ACA es un organismo internacional, ha hecho un buen estudio de trabajo, han dicho que ha crecido 2 veces más el tema de deforestación en toda esta zona de La Pampa. Una pena. Seguimos. Esto, Juan, esto sí es un operativo que ingresamos con el gobierno, el ejército, el Ministerio de la Mujer que siempre acompañaba, el Ministerio del Interior, y se ingresó estos son lugares que se conoce como campamentos. Esto es en la zona de La Pampa. Entonces, esto era un campamento que quedaba desde la Interoceánica como a unos 80 kilómetros dentro, o 60 más o menos, en medio de la selva, que ya obviamente tú estás mirando que ya está completamente deforestado. Entonces, en estos campamentos son como pequeñas ciudades que hacen, ¿no? Ciudades dentro donde los mineros se dedican en el día a extraer oro y todo. En las noches, alrededor de esa pequeña ciudad que construyen, hay prostibares, y ellos lo que ganan en el día, lo, como se dice, lo despilfarran en la noche, y es un modo de vida, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso. Sí, Trabajan como para divertirse y demás, lo despilfarran y al día siguiente comienza otra vez. Y así, sí, la oportunidad que fui, le llamaban Girón de la Unión y en la noche era terrible. No, sí, era terrible. no sé si todavía tiene ese nombre, pero lo que tú comentas, me gustaría agregar algo que por experiencia propia, que efectivamente cuando hay lluvia, hay inundación, además, digamos, de la misma, de los químicos que se utilizan, en verdad, más la lluvia, más las corrientes de agua de desborde, inundan en ese tiempo que era digamos, la ciudad, había inundado fuertemente. Eso no lo sabía yo, en verdad. Lo descubrí después que fui la primera vez que llegué. Mi experiencia fue en realidad traumática. No podía ni respirar porque había un nivel de olor por la Ujú. composición química que estaba en el piso con el agua, más los desechos propios del sistema informal de urbanización. En verdad, y la temperatura era terrible, el olor era terrible, me dolía la cabeza, en fin. Yo dije, si me intentan volver a enviar acá, no regreso nunca más. No regreso nunca más. Y tan es así que tuve que regresar como 4 o 3 veces más. Pero en la segunda fui con un colega que me habían asignado para un tema urgente y yo llego al Cusco. En el Cusco le digo a mi colega si ya me compró los pasajes. Me dice que no. ¿Cómo que no, Leo? Tenemos que llegar.
Bueno, el caso es que logré llegar a otro pueblo con vía vuelo, compré Ujú, inmediatamente los pasajes, todo, y para hacer conexión. Y me dicen, oiga, le digo, voy a viajar en el aeropuerto, me bajo y le digo, ¿dónde consigo para ir a La Pampa movilidad? Me quedan mirando. ¿Qué movilidad quiere? No sé, ¿con qué puedo llegar? Bueno, hay taxis, me dicen. ¿Así? Sí, ¿por dónde están? Vaya por allá. Entonces yo fui y yo no veía los taxis. sí, pues. Y a un chico que estaba pasando le digo, disculpa, ¿dónde están los taxis para ir a Ñandare? Ahí están, me dice. Así, pues, le digo, "Bueno". Y no era, claro, yo estaba pensando en los taxis convencionales, no, eran camionetas 4x4 que habían, no sé, cinco, no decían ni taxi, nada, ¿no? Ujú, Eran camionetas 4x4, dije, ay, ya, bueno. Le dije a mi colega, todo, la cuestión es que le dijimos, bueno, necesito que me lleves. Ya era noche, ¿eh? Allá me dice, ¿cuántos son? Somos dos nomás. Ah, le va a costar tanto. Digo, no, no hay problema, que yo necesito llegar. Bueno, cruzamos, la verdad que cruzamos un río, oye. El río, yo dije, cuando ya pasamos, dije, caramba, ¿cómo el atrevimiento, la desesperación por llegar hace esas cosas? Pero era la parte de la rutina continua, cotidiana, digamos, del poblador, que tenía que usar esa movilidad para pasar ese río, que tranquilamente en el caudal que está, si no era una camioneta, se lo lleva, simplemente la corriente se lo lleva. Y si no tiene el expertise el chofer, igual, se queda atascado en medio camino, entre las piedras de la corriente del río. En verdad sí. era bien atrevido, bien riesgoso. Bueno, el caso que llego y voy al hotel en que yo había ido la primera vez, ¿no? Ujú. Yo, según mi orientación, yo estaba en el lugar, pero decía, qué raro. Era un hotel que tenía 4 pisos o 5, creo, le digo. Pero esta esquina solo tiene 2 pisos, no puede ser. Me he confundido, pregunto todo por toda la No, ese es el hotel, me dice. Este es el hotel. Dije, ¿qué me pasa? Yo recuerdo que era de 4 pisos o 5, pero no era dos, pues. Claro. Tanto tocar la puerta me abrieron y entramos todos, le pregunté si tenía habitación, sí, sí, sí. Ah, bueno, por favor, necesito. Bueno, ya después ya instalado le digo, disculpe, le digo, yo recuerdo que si es este hotel era de 4 pisos o 5, pero de ninguna manera 2 pisos. Me dijo, sí, efectivamente así es. Este es. Y yo me quedé pasmado, ¿no? ¿Y qué pasó con los 2 pisos? Están debajo. Oye, Ah, ¿qué? Están debajo. O sea, era una locura pensar de que estos señores nunca limpiaron y simplemente dejaron que la inundación en verdad suba el nivel y vuela la segunda inundación, se comió 2 pisos. Y en verdad yo bueno, dije, oye, estos señores están rayados, no, no, no puede ser así. Pero bueno, esa es la valoración del sentido de la vida en la zona. Tan es así que yo decía, ¿qué hace estos, como un cementerio de maquinarias, ¿no? De excavadoras. Y sí, algunas me parecían buenas, ¿no? De lejos, ¿no? Y hice el comentario, no, me dice, traer un repuesto le sale más caro exactamente. y prefieren comprarse uno nuevo. Sí. Así, así. Y para darse una idea de cómo se movía el dinero, ¿no? Me imagino que ahora continúa moviéndose en esa dimensión, que no hay una valoración, se pierde el sentido de valoración o ellos tienen un tipo de financiación tan alta que esas cosas resultan ser cosas menudas, ¿no? No sé cuánto costará una excavadora, pero para mi ingenuidad debe costar como 3 carros, ¿no? Como 3 carros juntas, pero como digo, prefieren desecharlo ahí, no buscar un mecánico con repuesto que se traiga, sino comprarse uno nuevo. Este es un comentario de quien ha experimentado y estoy compartiendo con Paolo Piña, con sus trabajos de La Pampa en Madre de Dios, una zona hasta ahora, digamos, donde hay mineros informales muy activos que han contaminado, deforestado y lo que es peor, han hecho casi irrecuperable la zona, ¿no? Y todos los esfuerzos
hasta ahora no veo que haya resultado. Como él mismo dice, Paolo, que con unas recientes investigaciones en una ONG dice que se ha duplicado el área de afectada. Así es, Juan, así es. Acotando lo que tú decías, Juan, eh, la última vez que iba a La Pampa, que habrá sido hace un mes y medio, justamente por un trabajo también, que acompañé a un colega, un corresponsal muy conocido a nivel nacional, Manuel Cayo Quispe, lo acompañé por un tema de fotografía. La caja de cerveza en La Pampa, para así decírtelo, para que te des una idea, cuesta 250 soles una caja de cerveza. Y justo ese día que nosotros llegamos viernes a hacer el trabajo, llegaban 2 camiones enteros para abastecer a La Pampa, pero para la gente que está para el lado de la carretera interoceánica, ¿no? Y nosotros sacábamos nuestras cuentas. Si en un camión entran como 500 cajas y en el otro también entran 500 cajas, increíble el nivel económico que se mueve en ese lado. Este ya es otras historias, ¿no, Paolo? Exactamente, Juan, esto es el cementerio en la época del COVID aquí en Madre de Dios. Indicarte, para contextualizarnos. El COVID, si bien cierto, dio muy fuerte y cobró muchas vidas en todo el país, en Madre de Dios el tema de personas son, digamos, a los 100.000 personas. O sea, hay muy poca población aquí, pero el tema de fallecidos pues muy alto. O sea, para la cantidad de personas que somos, fue muy alto en los primeros 3 meses. Es por un tema hubo un estudio también hace poco que sacó el INEI, y donde indica, ¿no?, que Madre de Dios es una de las regiones que más existía desde la época del COVID hasta ahora, el tema de diabetes y enfermedades comórbiles, ¿no? Entonces eso sumó al tema del COVID y trajo bastantes muertes. Esto, Juan, disculpa que te corte, esto es en la comunidad Amaracaire. No sé si me escuchas. Te escucho. No, no, sí, solamente era decir que esta es otra historia que según tú compartiste indicando que esta era parte de los trabajos que has hecho también como, digamos, acompañando a los gobiernos regionales, ¿verdad? Exactamente, este es en la comunidad de Camaracaire, este es en el río Inambari. Esta es una comunidad protegida por el Estado, básicamente es una de las comunidades pioneras de la cultura madridocense. Ellos son Jarambu y aquí acompañé al gobierno regional para un tema ceremonial, que ellos justamente esa época, una vez al año lo hacen, ya que acá la persona mayor es el curaca, como le dicen, ¿no? El sabio de la comunidad, seguido con todos los comuneros, donde ellos se ponían su vestimenta, cantaban sus himnos y hacían el tema de su tradicional pescado en hoja de paca, ¿no? Entonces, acá esa época la autoridad, la primera autoridad les agradecía por la bienvenida y también se sumaba al tema de celebración que ellos tenían, ¿no? Esa época, en esa visita se pudo hacer muy buenos retratos y conocer el tema de su cultura, ¿no? ¿Esto es un enfermo o es una forma de tener a sus hijos? Esta es una forma ¿te acuerdas que siempre en la sierra o en algunos lugares del país hay una forma en el cual al bebé lo amarran, lo envuelven bien, tipo, pues decían para que no se, no se mueva o no se, tipo, su columna crezca recta? Ya, en esta cultura hacen lo mismo, pero en vez que lo hagan con mantas, lo hacen con las hojas del pijao, ¿no? Lo amarran y demás y se lo ponían en eso para que el niño siempre estuviera eh, resguardado y con la columna recta. Ya, claro, en la sierra lo fajan, ¿no? Exactamente. Y aquí, ahora, estas hojas son grandes, ¿no? ¿O me equivoco? Son tan grandes, digamos, Sí, yo recuerdo haber visto, tengo una foto que le hice a una jovencita que yo me fui de paseo y ujú, era un restaurante de estas zonas turísticas
y era paiche al vapor, sí, paiche al vapor. Y ya, bueno, va a preparar. Y yo, como todo fotógrafo, bombeando por aquí, por allá, y de repente veo caminando literal, con pies, una hoja, inmensa la hoja. La niña me diría, no sé, unos 70 y un poco más, jovencita. Entonces, lo único que veía eran los pies y la hoja tremenda caminando. Y él dice, o sea, es inmensa, ¿no? Por eso preguntaba si este de Bijao será tan grande como esa o es más chico. No, estas sí son grandes. Estás hablando de una hoja que puede medir un metro y medio. Es sobrado para que un niño lo envuelvan, ¿no? Claro. Ellos acá danzan, ¿no? Tienen las danzas de cada etnia. Entonces acá ellos danzan cuando se sienten felices, cuando se sienten que la persona que están recibiéndola es de su agrado. Entonces, esa es una forma de recibirlo. Confíate. Aquí ya estamos en otra zona. Aquí estamos en Cusco. Cusco, una región tan pegada a nosotros, siempre tenemos el tema de, de estar viajando para allá para hacer un tema. Ahí eso es más o menos hacer foto callejera, ¿no? Buscar retratos y algo más. Este es aquí en Madre de Dios, el tema de la marcha del orgullo gay, que fue hace 2, 3 años. Eh, Se sabe bastante que acá en la selva hay bastante el tema de personas con LGTB y demás. Entonces acá se buscaba más o menos que se posicione eso, ¿no? O sea, buscar que se respete el tema de derechos y demás. Son incendios que yo en mi tema de gobierno regional he podido trabajar también para lo que es el COER, ¿no? El COER en el gobierno regional es el Centro de Operación de Emergencia Regional. Y en Madre de Dios es común los incendios tanto urbanos como los incendios forestales, que esos son los más preocupantes, porque los incendios forestales cuando suceden se llevan hectáreas y hectáreas en zonas de reserva o en zonas protegidas, ¿no? Entonces, son días de trabajo y días de lucha contra el fuego para que esto no cobre cultivos y demás, y tampoco no cobre vidas de personas que viven en esas zonas, ¿no? Claro, ahora, cuando uno ve esta foto, para un bombero en la zona tendría que tener una lectura distinta a lo que ve, obviamente, un bombero de una ciudad urbana con otro tipo de infraestructura, ¿no? Porque aquí, o sea, el único azotea, vamos a decir, lo que tiene piso firme que puede soportar tener algún tipo de maniobra, es ese que está casi en el centro, pero además es imposible. Es Por imposible. llegar al punto de fuego para apagar, o sea, que tiene que ser que, ¿cómo llega? Rompiendo solamente a nivel de piso. Exactamente. Y en este incendio fue interesante porque tú me dices esa azotea que es la única casa de 3 pisos, ¿no? La demás no, pero abajo todo eso es una zona que es un barranco y ya da prácticamente para el lado del río. Entonces no tenían ni por atrás ni por delante cómo ingresar. Yo recuerdo que tuvieron que romper cañerías de las casas aledañas para que salga agua y para que pudieran tipo inundar la zona, para Fíjate. poder hacer... Ujú. Sí, no, no, hay que comentar de que estas fotos me he atrevido a bajarlo de su Face, no es material que me haya enviado Paolo. Siempre suelo hacer esto porque hay que mostrar no solamente el trabajo que a veces nos comparten, sino también en qué condiciones y cuál es la situación real donde, digamos, se trabaja, ¿no? Así es. Esta foto fue hace poco, Juan. Esto fue en el campeonato
sur que hay de motocross siempre aquí en la parte del Perú es entre Madre de Dios, Cusco, Apurímac y Puno. Siempre hay un campeonato que se disputa en motocross. Aquí en Madre de Dios hay bastante afición por el tema de la motocross. Entonces, justo acá competían corredores que han llegado de todas estas regiones y se disputaban en la final, ¿no? Entonces me contrataron para hacer un tema de registro de la final. Sí, para los que no conocen la vida cotidiana en la selva en el Perú, hay que decirlo que la principal movilidad particular es la moto. En vehículos de transporte privado con, digamos, automóviles es en menor en términos de proporción. De repente no es porque no tengan mucho dinero, sino porque es más cómodo, ya sea por el clima y el transporte, utilizar una moto, ¿no? Y ahí ya se ve pues diferente calidad de moto. Lo mismo sucede para navegar, ¿no? La calidad de motores que tienen las naves, ¿no? Para la rapidez, la seguridad, en fin. Y me imagino que por eso también hay obviamente una afición al deporte, porque tienes las herramientas como forma cotidiana de vida, ¿no? O sea, eso hay en Iquitos, también hay en Pucallpa, he visto, ¿no? Y obviamente Madre de Dios, como tú comentas. Bueno, esta ya es otra vida cotidiana, Este es el famoso puente Billingur. bingo. Ujú. Esa es la que ya va, digamos, la interazónica, ¿verdad? Claro, este puente, cruzando de Puerto Maldonado, cruzas al lado del frente y continúas la interoceánica camino a Brasil. Y los brasileros también tienen que cruzar este puente viniendo de Iñapari para irse camino a Cusco. Yo me he encontrado con un fotógrafo que llevaba a su jaguar en hombros como Mira, motivo para hacer sus fotos. No sé si alguna vez te has cruzado ahí en ese... no, nunca he tenido la suerte. ese- Este es casi bíblica la foto, ¿no? Esta foto es curiosa, Juan, porque esta la saqué cuando era encargado de prensa del COER Madre de Dios, y justamente el COER ve el tema de monitoreos y demás emergencias, y cuando hay lluvias torrenciales aquí en Madre de Dios o en la selva es una emergencia. ¿Por qué? Porque está hablando de que zonas se inunda, las alcantarillas rebalsan, hay rayos y muchas veces hasta el sistema de luz se va. ¿Por qué? Por un tema de seguridad, por la carga eléctrica que hay en el cielo, ¿no? Entonces, ese día yo tenía turno y justo tenía el dron, lo mandé al cielo porque ya estaba a 2 minutos de que esta lluvia inmensa se venga, pero nunca, o sea, nunca desde el cielo, o sea, es otra forma de ver, no veía la fuerza que venía esa tormenta, ¿no? Entonces pude capturarla y era como un ojo gigante en el cielo que venía con una fuerza inmensa. Y esta foto, después de publicarla en la página de la institución, a las 2, 3 horas ya estaba en Latina, en el Comercio, en Panamericana y en varios medios nacionales, ¿no? O sea, como lo que dices, ¿no? Porque es una foto bíblica, parecía el fin del mundo. Sí. Entonces, curioso. Bueno, esta es la oportunidad que tiene un fotógrafo de captarlo, ¿no? A veces, hay que decirlo, no se tiene el ojo o no se tiene la fortuna de lograrlo, ¿no? Ujú. Esto ya es la otra faceta de todo fotógrafo, que tiene varias, fotoperiodista, y esta en particular es digamos, de bodas, tema de bodas, Eh, de Paolo sí, Peña. Juan, acá en la selva, el fotógrafo tiene que ser de todo un poco, ¿me entiendes? Porque si tú te dedicas al fotoperiodista o algo, tienes que dedicarte básicamente a que lleguen las noticias o que pase algo y no es como en la capital, ¿no? Que es todo el tiempo. Acá entonces, de alguna u otra forma, tienes que
hacer de todo un poco, documentalista, fotoperiodismo, retrato y demás. Y una de las cosas que hago bastante en la selva por un tema que es un tema económico y por un tema de que tengo también ingresos, trabajo e ingresos por ahí, es el tema de retratos y retratos sociales y demás, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Una forma de registrar historias y contarlas, ¿no? Entonces, hago bastante eso. Más que, ¿cómo te puedo decir? Más que, bueno, solo diremos que estás literalmente poniendo en ejercicio lo que es la fotografía, en este caso, inspiradora, y además de inspiradora, digamos, hay un expertise de manejo de técnica, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dado la escuela, ¿no? La formación, porque el fotoperiodismo a veces no tienes el tiempo o las condiciones para poner en práctica esa técnica exquisita que te enseña una escuela de fotografía, ¿no? Porque tienes que simplemente ajustarte a lo que, digamos, en condiciones de clima y en situaciones, lo que se está sucediendo ahí, y lo que puedas hacer con la técnica, lo haces, pero no es el ideal de repente como uno desearía, ¿no? Por ejemplo, acá no tienes ya la visión, el manejo de la técnica, la fotografía, ¿no? Y eliges el momento, ¿no? Porque, digamos, eliges el momento que compone todo un universo, ¿no? ¿No? Exactamente, exactamente. Por eso, ¿no? Y esto también, que hay que decirlo, lo cogí de tu Face, así que por eso está con su Paolo Peña. Sí, no, Y aquí estamos también con parte de esa sensualidad, muy, muy interesante el detalle. el centro de la imagen, yo recuerdo y le tengo bastante cariño por eso, porque teníamos de profesor de composición a Germán Vegas y de fotoperiodismo que me ayudó bastante a componer y a crear una narrativa visual era Germán Schwartz, que lo debes conocer, Claro, que maestro. es maestro de eso. Entonces, sí, él te ayudaba a agudizar eso y para perfeccionarlo, ¿no? Si quieres ver algunas fotos iniciales de Herman, puedes acudir a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Marcos y ahí tienen digitalizado varias publicaciones de la época en que él empieza. Muy interesante su trabajo sobre Alan García como retratos. Muy interesante, sí, exactamente. Este es Paolo Peña y su trabajo en fotografía. Cuéntanos, Paolo, después de haber visto todos tus trabajos en perspectiva, ¿cómo te ves tú? ¿Qué te falta, qué crees? ¿O qué es lo que no te ha dado la oportunidad de mostrar o captar? Eh, a mí me hubiese gustado tener la oportunidad de repente de poder trabajar un poco más en tema de fotoperiodismo en notas grandes, ¿no? O sea, la oportunidad de que me manden a comisiones y demás y poder tipo desarrollar o perfeccionar un poco más la narrativa, ¿no? Desde otros puntos. Siempre, casi todos mis trabajos han sido aquí en la selva por un tema laboral, ¿no? Pero sí me hubiese gustado explorar ese tema de narrativa en otras zonas, ¿no? Como Puno, en la zona de Santa Putina, la minería, o como Cusco, en la zona o el Braen, qué sé yo. O sea, me gustaría en algún futuro sí tener la oportunidad de poder hacer eso. Eh, me, yo, por ejemplo, siempre, cada vez que viajo a Lima, junto con amigos fotoperiodistas que están allá, siempre trato de aprender lo máximo de ellos porque yo entiendo que el fotoperiodista limeño siempre está un paso adelante que nosotros, ¿no? Y siempre trato de capturar, o sea, las vivencias y las escuelas que ellos tienen, aparte de que ellos siempre están en el tema de la noticia, ¿no? Siempre están en cada cosa que sucede y eso los ayuda como dices, a estar al día, ¿no? Eso creo que a mí me gustaría tener la oportunidad. Lo que acaba de decir me invita a pensar en voz alta y yo diría que la gran ventaja
cualquier citadino del lugar es primero, como por dar un ejemplo, ¿no? Si uno de Madre de Dios viene a hacer taxi, servicio de taxi en Lima, se va a perder. Claro, tiene el Waze, lo que quieras, pero el Waze es un recurso, es cierto, pero se va a perder. Lo Ujú. mismo le sucede al que recién llega. Entonces, esas virtudes o esas expertise o esas ventajas creo que a veces no sabemos aprovecharlas, ¿no? Y a veces, ya esto es un comentario entre de voz a voz, digamos, sí, lo que me ha pasado. A veces te, te manejas con un concepto visual medio clichés de tu propia ciudad y olvidas algunas facetas que están vividas y que el que no está acostumbrado a esa ciudad la ve casi ingenuamente, ni siquiera lo ha pensado, simplemente lo ha visto y ha dicho, uy, entonces es nuevo. Claro, para él es nuevo, pero para quien vive y es parte de la rutina, no es nuevo, Exactamente. ¿no? Entonces creo que esa frescura siempre tiene que ser, comentario de colegas, ¿no? Visitar los lugares y tener la paciencia, la santa paciencia, como dirían, y y como se dice, toda la mente abierta al corazón y no sé, pues cada quien tiene forma de mirar las cosas, de verlas. Entonces, insistir, ¿no? Yo creo que recorrer, volver a insistir en las cosas. Pero lo que sí me parece fascinante son tus escenarios que eliges para bodas. Si eso aplicas más veces con tu fotografía callejera, de seguro que vas a tener mucho más resultados. Esa era el Cusco, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Hay composición, toda la técnica fotográfica, pero yo creo que el mayor indicador es precisamente tus fotos de boda nos dan digamos, no solamente el horizonte en que puedes trabajar, pero si esa misma técnica tratas de aplicarla en tu retrato, fotografía callejera, eh, creo que estamos hablando de otro Paolo. Este es un Gracias, Juan. programa, La Otra Caja de Pandora. He tenido la oportunidad de conversar con Paolo Peña, un fotógrafo que han visto su material. Tiene mucha identidad, obviamente, con su zona donde no solamente vive, siente, sueña y está apasionado. Te agradezco tu paciencia, Paolo, y esperemos tener otra oportunidad para conversar, seguramente con algunos temas especiales como estoy haciendo, como especiales con otros colegas. A veces uno nunca sabe, ¿no? Este tipo de trabajo, de la noche a la mañana puede venirte un requerimiento o un suceso, ¿no? La vida social es así, no está nada programado. Exactamente, Juan. Exactamente. A ti muchas gracias, Juan, por la oportunidad. Gracias por la ventana, porque muchos colegas del interior del país, o sea, queremos así vitrinas para poder exponer nuestro trabajo y para también tipo levantar la voz, ¿no? Es decir, aquí también fuera de Lima también hay fotógrafos buenos, hay fotógrafos que están haciendo cosas interesantes, cosas que de repente pueden mostrarse en algún momento y que también nos tomen en cuenta. No solo eso, sino yo creo que es interesante, ¿no? Hay una generación de jóvenes que están optando por hacer fotografía. Y no solo como digamos, como una práctica comercial, ¿no? También vamos a decirlo, pero su inspiración es su entorno. Creo que la inspiración a partir de la cámara o a partir de mi vida propia o a partir de otros trabajos que uno tiene oportunidad de mirar y compararse, es casi como hacerse un análisis constante, ¿no? Yo a veces, yo mismo me hago cosas que no he publicado todavía, quiero publicarlo en redes todavía. Por ejemplo, ¿no? ¿no? Tengo algunas coberturas de servicio, digamos, corporativos, y hay las cosas formales, cosas, ¿no? Y si hay una actividad más masiva, porque hay mucha gente, en fin. Y a veces, por ejemplo, ¿no? He visto que he reunido material sobre gente
se pone a leer, claro, el celular, ¿no? Hay unas diferentes secuencias que nadie de repente eh, le presta atención porque todo el mundo está en su rutina, ¿no? De situación, ¿no? Pero un fotógrafo, si lo invitan o lo contratan para un tipo de servicio, uno cumple con ese servicio. Pero esa es pues, la parte del interesado que me ha contratado, pero que no me han contratado, pero participan, resultan siendo para mí objeto de fotografía, ¿no? Para fotografiar sus detalles, ¿no? Hasta la forma en que se visten o algunos detalles de vida urbana, ¿no? En este caso en Lima, pues, ¿no? Pero lo mismo diría yo en tu zona, ¿no? Yo creo que los niveles de lectura de determinada realidad creo que nos ayudan a ver ángulos, ¿no? Una situación puede tener tantas lecturas como posibilidades de ubicación de visual puedas tener, ¿no? Imagínate, 60 grados, ¿no? En fin, son tantas. Yo siempre digo, ¿no? Un momento en términos fotográficos puede resultar infinita, ¿no? Es que es como un cruce de planos, ¿no? ¿Cuál eliges? Eso ya depende, digamos, del autor. Nada, Juan, pues tienes toda la razón. O sea, el tema de la fotografía, aquí, como tú dices, hay varias aristas que darle, hay varias formas y concuerdo contigo en todo eso. Nada, agradecerte por la invitación. Visiten Madre de Dios. Este año, por ejemplo, Madre de Dios va a tener la Expo Amazónica, la feria más importante de toda la Amazonía, en septiembre. Va a ser un evento muy importante donde esperemos seguir cubriendo, seguir trabajando. Eh, Madre de Dios es el pulmón del mundo, por así decirlo. Visiten la reserva, conozcan de esta tierra hermosa, de las comunidades y prestos a apoyarte y servirte y a tu disposición, Juan, en cualquier momento. Gracias, Paolo Peña. Igual nosotros desde acá lo que podemos aportar y no dudes en darnos un mensaje cuando necesites algo y si podemos, si está en las manos y aún no estando en la mano, en realidad, como se dice esto, somos, ¿cómo se dice? Estamos en el camino todos en algún momento, Vamos a si no encontrarnos. nos cruzamos, no necesitamos, sin saberlo, sin Sí, saber. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora y nos despedimos. Este ha sido un segmento muy emotivo. Me ha hecho recordar tantos viajes a Madre de Dios y ha quedado, digamos, por comentar muchas cosas, pero se dará, se dará. Un abrazo, Paolo. Un abrazo, Juan Pablo. Éxitos, éxitos, Gracias. sobre todo. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Ciertamente, el trabajo periodístico tiene sus riesgos y quienes lo ejercemos o lo ejercimos sabemos eso, pero también sabemos cuáles son los límites de las libertades y los derechos. Y en este caso, digamos, Paolo Peña ha sido, como os comentaba al principio, objeto de una intervención, no porque haya, digamos, transgredido normas. Lo que han hecho los policías en realidad es buscar una justificación para intervenirlo y evitar que recoja material periodístico precisamente en el tema que él cubría por encargo del diario La República, que es una de las publicaciones en el Perú con tiraje a nivel nacional. En fin, esto como otras labores de diferentes colegas, ya sea en redacción, ya sea en camarógrafo, ya sea en fotografía, nos enfrentamos a similares situaciones, precisamente porque las autoridades se ven expuestas con los temas que tratan de resguardar o tratan de no ser demasiada, digamos, publicitada cuando ha sido objeto, digamos, en este caso específico, observado por la Contraloría. En fin, pero es parte de la labor del periodismo. En todo caso, Paolo Peña, como otros colegas, tratamos en lo posible de superar, pero también denunciamos públicamente este tipo de acoso, este tipo de hostigamiento, este tipo de amedrentamiento a la labor periodística. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora.
a la siguiente semana con un nuevo invitado o nueva invitada.